Buenos días, chicos. Hoy vamos a hablar precisamente sobre sustancias puras. En la carátula lo que estamos viendo son representaciones de moléculas utilizando en cada átomo la representación de sus orbitales. ¿Qué son las sustancias? Bueno, las sustancias son los componentes del universo que poseen masa. Es el aspecto químico de los cuerpos estudiados por la física. ¿De qué están hechas todas las sustancias? Bueno, de moléculas, del lexema mol igual a masa y la terminación ula que significa pequeña. En la imagen lo que estamos mostrando son 4 moléculas diferentes con el modelo de bolas y bastones, precisamente modelo de los átomos de Dalton que ya estudiaron en química o que van a estudiar en química. Y bueno, y estas moléculas a su vez están conformadas por 1, 2, 3, 10, 100, incluso millones de átomos unidos. ¿Cómo se clasifican las sustancias? Bueno, las sustancias de la materia convencional del universo las llamamos sustancias puras, como el agua, y sustancias mezcladas, precisamente como este batido de leche. Las sustancias puras que tienen de propiedades, la más relevante, es que están hechas de un solo tipo de moléculas y tienen propiedades físicas definidas. En cambio, las sustancias mezcladas están formadas por más de un tipo de moléculas y poseen propiedades físicas variables, sobre todo en relación a la proporción en que están las distintas tipos de moléculas. ¿Cómo se clasifican las sustancias puras? Bueno, las sustancias puras las clasificamos en sustancias elementales, como el cobre metálico, desde gota natural encontrada en la naturaleza, y las sustancias compuestas, como este montón de sulfato cúprico pentahidratado. Vean estos cristales azules muy hermosos. Las sustancias elementales deben notar que contienen solo un tipo de átomos. Y las sustancias compuestas contienen más de un tipo de átomos. Eso se representa, se ve muy bien en las fórmulas porque tenemos los símbolos de los distintos elementos que ustedes estudiaron en secundaria. ¿Cuántos elementos existen? Bueno, hay 92 elementos naturales y se han creado más de 2 decenas de elementos artificiales. La mayoría de los elementos artificiales se sintetizan átomos que existen en milésimas, fracciones muy pequeñas de segundo y se descomponen. Aquí es conveniente aclarar qué es un átomo. Un átomo es la mínima cantidad de un elemento. También, como pueden ver, su nombre deriva del lexema a, que quiere decir negación, que quiere decir no, y el lexema tom, que significa cortar. El nombre que se le dio a este objeto, el átomo, se le dio por la creencia griega de que habría un límite a la partición de los objetos. Este es un nombre muy antiguo, tiene más de 2000 años. ¿Qué es un átomo? Un átomo es un conjunto eléctricamente neutro hecho de partículas, como protones, neutrones, electrones. Los símbolos de los protones es una P minúscula con el exponente más, neutrones, una N minúscula con el exponente 0, y los electrones es la letra minúscula E con el símbolo negativo como exponente. Lo importante de estas partículas tienen dos propiedades muy importantes que son la carga eléctrica y la masa. Los protones tienen una
carga positiva y una masa de 1. La carga de los electrones, de los neutrones, como su nombre lo dice claramente, es 0 y su masa es 1. Y los electrones tienen una carga negativa, ¿sí? Y una masa aproximadamente muy cercana a 0, aunque realmente tienen algo de masa. Y bien, todas las sustancias de la materia común del universo están formadas de átomos. Y no sabemos de qué está formada la recientemente descubierta materia oscura, hace apenas unos cuantos lustros. ¿Qué sabemos de su existencia? Bueno, ¿de qué dependen las propiedades de un átomo? Fundamentalmente del número de protones que tengan en su núcleo. Es decir, de su número atómico representado por la letra Z, como lo recuerdan de secundaria. ¿Cómo se clasifican los átomos? Bueno, hay dos criterios. Primero, por el número de protones en el núcleo. Como ya lo dije, el número atómico, su símbolo es la letra mayúscula Z. Por el número de protones, los átomos se clasifican en elementos. Es decir, conjuntos de átomos con el mismo número atómico Z. Hay más de 100 elementos en la tabla periódica, 92 de ellos naturales. Por otro lado, los átomos se clasifican por el número de neutrones que hay dentro del núcleo. Se llaman átomos isótopos, de isos igual y topos lugar. Entonces, en el conjunto de los átomos de un elemento, también hay varios tipos de átomos, que son los átomos isótopos, que difieren en el número de neutrones, aunque poseen el mismo número de protones. Precisamente por eso se llaman átomos isótopos, de iso igual. Veamos un ejemplo. El elemento más abundante antiguo del cosmos es el hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos. El isótopo proteo, que tiene un protón y un electrón, y representa, si hablamos de 100.000 átomos de hidrógeno, tenemos 99.984 átomos de proteo. Noten que estos isótopos tienen incluso nombre propio, de tan importantes que son. El hidrógeno es el elemento más abundante y fue el primero en aparecer en la historia del cosmos. Luego tenemos el isótopo llamado deuterio, que tiene un protón, un neutrón en el núcleo y un electrón. De cada 100.000 átomos de hidrógeno, 16 son deuterios. Y luego el tercer isótopo se llama tritio, que tiene un protón y 2 neutrones, y más obviamente un electrón. ¿Se dan cuenta? Se llama tritio, de tri, que significa 3, porque tiene 3 partículas en su núcleo, un protón y 2 neutrones. Este isótopo es radiactivo, se descompone rápidamente, de manera que su abundancia es minúscula, del orden de 10 a la menos 15. Estamos hablando de trillones. Trillonésimos. Y bueno, entonces, los elementos y sus isótopos. En esta gráfica se muestra en el eje vertical el número atómico Z de 0 solo hasta el número 28. En el eje horizontal se muestra el número de neutrones. Y entonces, precisamente en cada renglón están todos los isótopos de cada elemento. Los cuadros negros representan los isótopos estables, los que no se descomponen. Todos los demás colores que tienen ahí son precisamente de isótopos que sufren
desintegración radiactiva, son isótopos inestables. Entonces, para cada elemento en este renglón son sus isótopos que existen y eventualmente pueden tener varios isótopos estables y los demás se desintegran. Y bien, ¿cómo se simboliza un elemento? Empieza con la primera letra en mayúscula del nombre del elemento en el idioma latino. Si esa letra ya se usó, entonces se utiliza la segunda letra del nombre en latín. Es decir, si hay dos elementos que empieza su nombre en latín con la misma letra, uno de ellos tiene que usar una segunda letra, precisamente para diferenciarse. Si la segunda letra del nombre también ya se usó en otro símbolo, en otro elemento, se recurre a otra letra, la tercera, la cuarta, la quinta del nombre del elemento, la que sea posible, de modo que no se confunda con un símbolo ya establecido y buscando que sea recordable. Por ejemplo, ejemplos de símbolos de átomos de distintos elementos. Para la C es el símbolo del carbono, carbonium en latín. Como es el primer elemento descubierto cuyo nombre empieza con C, su símbolo es esa letra. Pero, por ejemplo, para el calcio, que también comienza con C, pues se utiliza la segunda letra del nombre y de este modo se tiene un símbolo distinto al del carbono. ¿Sí? Es la letra C seguida de la segunda letra del nombre, la A. Luego tenemos el cadmio. El símbolo del cadmio es CD, precisamente porque al descubrirse el cadmio ya se conocían y así ya estaban asignados los símbolos del carbono y del calcio. Así que su símbolo tiene que ser la C, pero seguida de otra letra. No se puede usar la segunda letra del nombre, cadmio, porque es la A que ya se utilizó en el calcio. Así que en su lugar empleamos la tercera letra, que en el cadmio es la letra B. CD es el símbolo del cadmio. Luego tenemos el cerio. El símbolo es Ce para el cerio. De nuevo, para cuando se descubre el cerio ya se conocía el carbono, así que su símbolo tiene que ser la C seguida de una segunda letra. En este caso, la E, la segunda letra de cerio en su nombre. Por eso el símbolo del cerio es Ce. Sigamos con los ejemplos de elementos que empiezan con C. Y tenemos la CS para el cesio. Para el cesio se usa la C seguida de la S, porque para entonces ya se conocía el calcio y el cerio, no podemos usar ni la C, no podemos usar la E, porque ya lo usamos en el cerio, y entonces usamos la tercera letra, que es la S. CS para el cesio. Luego tenemos Cl para el cloro, conocido por nosotros como cloro. En el caso del cloro, el nombre en latín comienza con la letra compuesta CH, la Ch. Así que se utiliza la L como segunda letra del símbolo. Entonces el símbolo del cloro es Cl. No podemos usar la H porque la H pertenece a esta letra compuesta Ch. Luego tenemos el californio. Para el californio, californium en latín, tenemos la C seguida de la F. Como empieza californio con la letra C, su símbolo comienza con la C seguida de una segunda letra. En este caso es la F, porque la A ya se usó en el calcio, la L ya se usó en el cloro, y la I, bueno, la I en realidad es reservada porque hay una unidad muy relacionada en el campo de la química, que es la unidad de radiactividad que se llama Curie. Así que, pues se evitó precisamente la I, y el símbolo del californium es la C seguida de la F.
Luego también tenemos para el cromo. Cr es el símbolo para el cromio. En este caso, el cromo igualmente en latín comienza con la letra compuesta Ch, así que no se usa en el símbolo, pero sí la segunda letra del nombre, chromium, que es la letra R, Cr para el cromio. Luego tenemos el cuprum, cobre en español. Usamos Cu para el cuprum. ¿Por qué? Porque pues, comienza con C, su símbolo empieza con C. Y seguida de una segunda letra del nombre, que no ha sido usado en otro símbolo, en este caso la U, tenemos Cu es cuprum, cobre. Dejemos estos ejemplos de cómo se asignan los símbolos de acuerdo al nombre. Y bueno, ¿cómo se anota el símbolo de un átomo? Se usa el símbolo del elemento al cual pertenece el átomo. Luego, en el lado inferior izquierdo se escribe su número atómico Z. En el lado superior izquierdo se anota su número de masa o su masa atómica, que como recordarán en secundaria, probablemente les dijeron que se llamaba peso atómico. Pero eso es erróneo. En el lado superior derecho se pone su número redox, es decir, su carga eléctrica Q. Finalmente, en el lado inferior derecho se anota el subíndice, un número que nos dice la cantidad de átomos que hay en esa molécula. Y entonces veamos esto mismo, pero gráfica. ¿Cómo se simboliza un átomo? Bueno, primero anotamos el símbolo, la letra inicial en mayúscula del nombre latino del elemento y una segunda letra del mismo a conveniencia mnemotécnica si fuese necesario. En este caso ponemos al nitrógeno, símbolo Ni. Del lado inferior izquierdo colocamos el número atómico Z, que es el número de protones que hay en el núcleo de este átomo níquel. Luego, del lado superior izquierdo, ponemos el número de masa, si estamos hablando que es el símbolo de un átomo isótopo, o la masa atómica si se refiere a la masa promedio de los átomos del elemento según su abundancia. Y entonces la masa atómica es un número fraccionario. Porque el número de masa de los isótopos varía y su abundancia también. Entonces hay un promedio que es fraccionario. Luego del número de masa o de la masa atómica colocamos en el lado superior derecho, tenemos el número redox, que es igual a la carga eléctrica. En los átomos en realidad es cero, porque ya dijimos que los átomos son partículas eléctricamente neutras. Y como es cero, siendo átomos, el número redox no suele escribirse, se sobreentiende. Pero si hay dudas, conviene ponerlo. Finalmente, siguiendo las manecillas del reloj, vamos a terminar precisamente con el subíndice, que es precisamente el número de átomos presentes. Si nomás tenemos un solo átomo, ya con su símbolo basta para indicarlo. Entonces se omite el 1 aquí en el lado inferior derecho, por esa razón. Solo si es mayor de 1, entonces se anota. Ejemplos de átomos isótopos del carbono. El 98.89% de los átomos de carbono son carbono 12 y tienen 6 protones y 6 neutrones. Vean, C del símbolo de carbono, 6 es el número de protones que hay en el núcleo. La suma de protones y neutrones da 2 en el caso del carbono porque tiene 6 neutrones, entonces este isótopo del carbono se llama carbono 12 y para indicar que es un átomo ponemos la carga 0.
eventualmente. Bueno, el 1.11% de los átomos de carbono son isótopos del carbono 13. Y tienen estos átomos del carbono, tienen 6 protones y 7 neutrones. De ahí que su masa atómica, su número de masa sea 13. 6 más 7, 13. Y tenemos otros isótopos del carbono, que es 1 de cada billón, es decir, cada millón de millones de átomos de carbono es un átomo del isótopo carbono 14 y tiene 6 protones y 8 neutrones. Este átomo es radiactivo, es decir, se transforma en otro elemento, en este caso el nitrógeno, emitiendo rayos beta. Es radiactivo, es inestable y a una cierta velocidad en el núcleo de estos átomos de carbono 14, un neutrón se convierte en un protón más un electrón, de manera de que aumenta su número de protones en el núcleo de 6 a 7 y deja de ser átomo del elemento carbono y pasa a ser átomo del elemento nitrógeno. Si cito los isótopos del hidrógeno y del carbono, es porque son muy importantes. Eventualmente en las asignaturas que vayan tomando en el futuro se van a ser referidos. En biología, el carbono 14 es un isótopo muy recurrente cuando hablamos de la antigüedad de las especies y de los fósiles. Bueno, otro de los objetos que estudia la química, como lo vimos la semana anterior, son las moléculas. Ya vimos qué es un átomo, qué es una molécula. Ahora vamos con qué es una molécula. El nombre de este objeto deriva del lexema mole, que significa masa, y la terminación ula, que significa pequeña. Es decir, una molécula es la masa más pequeña de cualquier sustancia que conserva con sus propiedades químicas. Es un conjunto eléctricamente neutro hecho de partículas. Es decir, una molécula es un conjunto de átomos o iones unidos por enlaces químicos, con suma de carga eléctrica cero. Y luego también tenemos que aclarar que todas las sustancias están formadas por moléculas, ya sea por 1, 2, 3 o hasta millones de átomos unidos por enlaces químicos. ¿Cómo se simbolizan las moléculas? Bueno, mediante fórmulas que nos indican cuántos átomos hay de cada elemento y cómo están unidos en la molécula. Por ejemplo, se clasifican estas fórmulas en fórmulas empíricas. En este caso, se anotan los símbolos de los átomos y las proporciones enteras entre los elementos. Las fórmulas empíricas a veces coinciden con la siguiente fórmula, que son las fórmulas moleculares. En este caso, no solo se indican cuántos átomos hay de cada elemento en proporciones, sino se anotan el número real de átomos de cada elemento. H2O, como que es la primera fórmula que ustedes conocieron en su vida, son 2 hidrógenos y un oxígeno. La fórmula de la glucosa 66H12O6 son 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. En este caso estamos solo escribiendo cuántos átomos hay de cada elemento. En las fórmulas empíricas son solo las proporciones enteras entre los números de átomos de los distintos elementos. En las fórmulas moleculares es el número real de átomos de cada elemento en la molécula. Pero también tenemos las fórmulas estructurales, donde no solo decimos cuántos átomos hay de cada elemento, sino también tenemos que agregar cuál átomo está unido con cuál otro
y con cuántos enlaces químicos. Bueno, ¿cuáles tipos de fórmulas estructurales hay? Hay varias. Tenemos las fórmulas estructurales. Insisto, ¿qué son las fórmulas estructurales? Las fórmulas estructurales nos indican cuántos átomos hay de cada elemento, cómo están unidos unos con otros en la molécula y con cuántos enlaces. Entonces tenemos fórmulas estructurales tridimensionales donde se escriben todos los átomos y su posición espacial, todos los enlaces y su dirección. Tenemos las fórmulas estructurales desarrolladas. Aquí se escriben todos los átomos y todos los enlaces, pero no su dirección. En las fórmulas estructurales condensadas se omiten algunos enlaces y se usan subíndices. Y las fórmulas estructurales simplificadas, donde se omiten en particular para los elementos, esto es para las sustancias formadas de carbono e hidrógeno. En estas sustancias que estudiarán en Química 3 son las sustancias orgánicas, se omiten los carbonos y los hidrógenos unidos a estos. Solo se escriben líneas, que serían los enlaces entre carbonos, y símbolos de otros elementos. Bueno, ¿cómo se simbolizan las moléculas? Bueno, la fórmula molecular solo se escribe cuántos átomos hay de cada elemento con el subíndice anotado abajo a la derecha. Se omite si es igual a 1. ¿No? Por ejemplo, la fórmula C8H18O. 8 carbonos, 18 hidrógenos y un átomo de oxígeno. Como solo hay un átomo de oxígeno, se omite colocar el 1 con de subíndice. Las fórmulas estructurales desarrolladas se escriben todos los átomos y todos los enlaces, aunque se omiten las direcciones precisas. Tenemos las fórmulas estructurales condensadas, donde se omiten algunos enlaces y se usan subíndices. Aquí, en esta fórmula estructural desarrollada de esta misma sustancia, son 8 carbonos y 18 hidrógenos, con todos los enlaces. En las condensadas simplificamos esto usando subíndices. ¿Y qué tenemos? CH3, un enlace, CH2, 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 COH al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Y finalmente las fórmulas estructurales simplificadas se omiten los carbonos y los hidrógenos unidos a estos y solo líneas quebradas para representar los enlaces carbono-carbono, y si se escriben los símbolos de otros elementos como el oxígeno y los hidrógenos unidos a esos otros elementos, como este hidrógeno unido al oxígeno. Bueno, pasemos al otro objeto que estudia la química. Ya vimos los átomos, las moléculas, lo que sigue son los iones. ¿Qué es un ion? Su nombre procede del lexema ion, que significa ir hacia algo. Es decir, un ion es la especie química que se desplaza hacia un polo eléctrico. Los iones se forman a partir de átomos o moléculas, ya sea que pierdan o ganen electrones. Recuerden, los iones son partículas eléctricamente cargadas. La carga eléctrica se anota arriba a la derecha del símbolo del ion, primero el dígito y luego el signo de carga, precisamente para contar el número
de carga eléctrica. Los iones se subdividen en aniones que tienen carga negativa, los que van, es decir, los iones que van hacia el polo positivo, que se llama ánodo. Como iones de ejemplo tenemos el ion cloruro, el ion sulfuro, el ion hidroxilo y el ion fosfato. Noten, 1, 2, 1, 3 cargas eléctricas negativas. Y los cationes, que son los iones con carga positiva, porque son los iones que se dirigen al polo negativo, que se llama cátodo. Como ejemplos comunes tenemos el ion sodio, el ion cobre 2+, el ion férrico o fierro 3+, y el ion amonio NH4. Y bueno, vamos a hablar de ejemplos de sustancias elementales. ¿Qué son las sustancias elementales? Son las sustancias hechas de un solo tipo de átomos, ya lo habíamos mencionado. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay más de una forma de aparición de una sustancia elemental? Cuando ese es el caso, se llaman formas alotrópicas del elemento. Del lexema alo, que significa otro, y tropos, que significa dar vuelta. Pues las formas alotrópicas difieren en el número de átomos y enlaces entre ellos al formar la molécula correspondiente. Todos los átomos son del mismo elemento, por eso se llaman sustancias elementales. Del oxígeno, por ejemplo, existen el dioxígeno y el trioxígeno, O3, que también se llama ozono. Dioxígeno, trioxígeno, nombre común, ozono. Vamos a poner otro ejemplo aquí. Del azufre existen varias formas alotrópicas, no vamos a poner todas. Existe el diazufre, 2 átomos de azufre enlazados, el hexazufre, que tiene 6 átomos de azufre enlazados en un anillo de hexagonal, y tenemos el octaazufre, que está formado una molécula de un anillo con forma de octágono. Son 8 átomos de azufre. Bueno, aquí es conveniente citar al carbono, que es el rey de las sustancias elementales. El carbono tiene cientos o miles de formas alotrópicas con propiedades tan contrastantes como el grafito, que es extremadamente blando. ¿Sí? El grafito se raya casi con cualquier cosa. Y el diamante, que es la sustancia más dura. Y estas dos sustancias elementales, una transparente, otra opaca, una sin color, otra negra, estas propiedades diferentes en estas dos sustancias están hechas con el mismo tipo de átomos, átomos de carbono. Y bueno, hay un montón de otras sustancias alótropas del carbono, como los fulerenos, ¿sí?, que forman moléculas esféricas que eventualmente también se desdoblan y forman tubos, son los famosos nanotubos de carbono, y tienen el número de átomos de carbono que las conforman. ¿Cuántas sustancias compuestas existen? Hay decenas de millones de sustancias compuestas, resultado de la unión de 2 o más átomos de diferentes elementos. Imaginen, si solo fuesen moléculas diatómicas, hechas de 2 átomos, habría del orden de 100 a la 2, unos 100 elementos químicos. Moléculas de 2 serían 100 a la 2, 100% serían 10.000 sustancias. Si hablamos ya con 3 elementos y triatómicas, estaríamos hablando de 100 a la 3, es decir, ya serían 1.000.000. Así que imagínate cuántas sustancias puede haber con moléculas con más átomos, más elementos, diferentes enlaces y distribuciones espaciales alternativas. Un número
sabe, suena a infinito. De los tipos de compuestos, nosotros vamos a empezar primero con una aproximación básica, fundamental que tienen ustedes que conocer. Los compuestos los clasificamos en dos clases. Los compuestos inorgánicos, que son los compuestos que carecen de carbono. El lexema in quiere decir no, organismo. Los compuestos químicos de los organismos abundan en carbono y es un nombre antiguo, no muy adecuado, pero los compuestos inorgánicos están hechos de todos los demás elementos excepto el carbono. Aquí estamos hablando de óxidos, hidruros, hidróxidos, hidrácidos, oxiácidos, sales, y los vamos a estudiar en este semestre. Por otro lado, la otra clase de compuestos son los compuestos orgánicos. A estos compuestos están hechos de átomos de carbono, como ven la flecha amarilla señalando este átomo de carbono. Y bueno, de estos compuestos conocemos ya 26 millones diferentes. Los estudiarán en química 3 y también los recurrirán a ellos en biología 1, ambos en cuarto semestre, y hablarán de hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas, aminoácidos, monosacáridos, bases nitrogenadas, nucleótidos. Noten, basta con tener un átomo de carbono unido a hidrógeno en una molécula para que ese compuesto sea un compuesto orgánico. Y bueno, de los tipos de compuestos químicos, reitero, son muchos, pero de ellos hablaremos en otra ocasión. Baste con esta introducción y nos veremos en otra clase. Hasta luego, chicos.